Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta mañana con el webinar sobre las ventajas que conlleva ser operador económico autorizado. Para dar inicio a nuestro programa y en aras de todos aquellos que han sido puntuales, vamos a dar ya inicio a este webinar. Vamos a comenzar primero con el video del COMSE, para aquellos que aún no están tan familiarizados con nosotros, que puedan conocer un poco más de lo que hacemos. Presentamos el video. Nuevamente sean bienvenidos a este webinar. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta mañana. Como indicaciones, les pedimos que tengan todos en silencio sus micrófonos. Hay un apartado en la parte de abajo de la ventana en donde aparecen preguntas y respuestas. Ahí les suplicamos que vayan haciendo las preguntas que tengan para que al final de la sesión podamos ir dando respuesta a cada una de ellas. Como ustedes saben, ante los cambios que la autoridad ha hecho en temas de operación aduanera, en IVA, en IEPS, en OMS, hay una ventana de oportunidad para las empresas que cuentan con la certificación de operador económico autorizado. Y es por eso que esta mañana tenemos a dos expertos de COMSE que nos van a hablar sobre este tema para que ustedes conozcan más a fondo de qué se trata, qué es lo que tienen que cumplir sus empresas y si sus empresas caben en esta categoría, porque no aplica para todas las empresas, pero sí para un buen número de empresas que puedan entrar en esta categoría y facilitar todas aquellas operaciones aduaneras a las que están acostumbrados. Nos van a acompañar esta mañana como expertos en el tema Francisco Méndez, quien es director general de COMSE Bajío, y también Cristian Cantú, que es director de operaciones de COMSE Noreste. Para esto cedo la palabra a Cristian Cantú para que empiece con su presentación. Adelante, Cristian. Muchas gracias.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues como comentaba Pilar, pues vamos a empezar ahorita con este webinar sobre el tema del OEA, de cuáles son los beneficios, qué es el OEA, cuál es el antecedente. Vamos a platicar básicamente todo lo relacionado al OEA y esperamos pues aclarar todas las dudas que tengan en sus empresas para ver la viabilidad de aplicar este tipo de certificaciones. Si me hacen el favor de avanzarle, por favor, a la primera diapositiva. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el tema de introducción, de explicar cómo nace todo el tema del OEA y explicar ya en sí el tema del OEA México, así como muy breve, obviamente por el tiempo, los estándares de seguridad. Entonces vamos a empezar para aprovechar el tiempo con la introducción. Bueno, como muchos de ustedes saben, en el 2001 nació básicamente el tema del CITIPAT de la aduana de Estados Unidos, el Customs Trade Partnership Against Terrorism. Eh, y ya tenía 4 años básicamente trabajando el CITIPAT en Estados Unidos, obviamente. Y en una reunión de la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas en el año 2005, para ser exactos, en el mes de junio, pues Estados Unidos pidió agregar al tema de la agenda lo que viene siendo el tema de la seguridad en la cadena logística, ¿no? Entonces integra este tema en esa reunión y pues así para no hacer muy largo la historia, pues básicamente Estados Unidos expone ante las aduanas de los países que pues ellos ya tienen 4 años implementando el CityPad, le han dedicado mucho tiempo, muchos recursos humanos, tecnológicos, económicos, y aún así siguen contaminándoles mercancías o introduciendo a los Estados Unidos artefactos terroristas, contrabando, narcóticos, personas ilegales, etcétera. Entonces, en la reunión se estipula o se expone que es necesario que todos los países revisen lo que sale de su país, no solamente lo que ingresa a su país. Entonces, Estados Unidos expone que pues no tiene la capacidad para estar revisando todos los contenedores o todos los embarques que ingresan a Estados Unidos diariamente. Entonces, pues plantea la posibilidad de que cada país tenga un programa de seguridad similar a lo que estaba funcionando en Estados Unidos, que era el CityPad, y que cada país creara un programa, pero que también se revisara lo que sale de su país. Y así entre todos tener una colaboración para poder tener mayor seguridad internacional. Entonces, para no hacer muy larga la historia, pues básicamente todos los países que integran la Organización Mundial de Aduanas, pues levantan la mano y aceptan esta propuesta y pues se comprometen a crear en sus países, en sus aduanas, esquemas de seguridad a través de programas de colaboración en seguridad. Entonces, todo esto nace a través de un marco que se llama Marco 6 de la Organización Mundial de Aduanas, que básicamente el objetivo es facilitar y promover el comercio internacional, el comercio exterior, en colaboración entre el sector privado de las aduanas, fomentando el establecer sistemas y prácticas de seguridad, básicamente. Entonces, este marco nace, que es el operador económico autorizado a nivel internacional, o Authorized Economic Operator, en inglés. Entonces, así es como nace. Entonces, la figura internacional es el OEA, Operador Económico Autorizado. Entonces, el operador económico autorizado de Estados Unidos es el programa CityPad. El operador económico autorizado de Canadá se llama Partners in Protection. Y el operador económico autorizado en México, pues nació en el 2012, ahorita lo vamos a ver como NEC, como Nuevo Esquema de Empresa Certificada. Pero después, varios años después, hace 2 años y medio, 3 años aproximadamente, se le cambió el nombre de que ya no fuera NEC y que fuera Operador Económico Autorizado de México. Entonces, cada país le pone el nombre que quiere básicamente a su programa, pero la figura internacionalmente es conocida como Operador Económico Autorizado. Y este marco SAFE que les comento se basa en 3 pilares, ¿ok? Que son, el pilar 1 es la relación aduana-aduana, que en este slide viene como CITI-PATOEA, es la relación que existe entre las aduanas, que son los acuerdos de reconocimiento mutuo, que ahorita voy a platicar muy brevemente. El pilar 2 es la relación entre aduana y empresa. Es cuando nosotros aplicamos al OEA o aplicamos al CityPad a través de un operador económico autorizado, bueno, pues intercambiamos información, ellos nos intercambian, nos dan beneficios. Entonces, esa relación sector privado-aduanas es el pilar 2. Y el pilar 3, que es la relación aduana-entidad federativa. ¿Qué significa esto? Es la relación que tiene que haber entre la aduana y las entidades internas del país. ¿Qué es esto? Bueno, como ustedes saben, las estructuras de los países son distintas, las estructuras de gobierno. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, pues está lo que viene siendo Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional,
y dentro de Homeland Security está CBP, Custom Border Protection, que son los que revisan todo el tema aduanero en Estados Unidos y seguridad, ¿ok? Acá en México está, dentro de la Secretaría de Hacienda, está el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y dentro del SAT está la Aduana de México, que revisa todo el tema de aduanero y de impuestos. En Estados Unidos el CBP no ve el tema de impuestos. Acá en México el SAT sí lo ve, ¿ok? Entonces son diferentes, pero acá en México no ven el tema de seguridad nacional. Lo ve la Sedena o la Marina u otras secretarías. Entonces, tiene que haber esa interacción entre las secretarías relacionadas al comercio internacional, como es en este caso el SAT o la Secretaría de Hacienda, con la Semarnat, con la Zagarpa, con Comunicaciones y Transportes, con Sedena, con Salud, con todas las secretarías que están relacionadas al tema del comercio internacional, para que pueda haber realmente esa facilitación. Entonces, ahorita en México, desgraciadamente, no está funcionando, permeando bien la información y no está funcionando del todo como debería de ser. ¿A qué me refiero? Es de que si ahorita pues nos toca un embarque que va de, pues no sé, de Querétaro hacia la frontera y en un punto intermedio hay un retén de la Sedena, bueno, pues el soldado pues a lo mejor le va a decir al embarque que se orille para revisarlo, y si el chofer le explica al soldado y le dice, ¿sabes qué? No me revisa a mí porque pues el exportador es CITIPAT y es OEA. Yo soy OEA. El transfer es OEA y FAST y CITIPAT, y el importador americano también es CITIPAT, pues el soldado no va a saber de qué le estamos hablando, ¿no? Entonces, está rompiendo la seguridad de todo el esquema que estamos haciendo en este mecanismo del operador económico autorizado. Adelante, por favor. Voy rapidito para alcanzar a terminar. Como quiera, va a haber una sección ahí de dudas que vamos a tratar de explicarlas con todo gusto. Bueno, así como estadísticas, hay 84 operadores económicos autorizados en el mundo. Esta información es del compendio de la Organización Mundial de las Aduanas del 2019, que es la información más reciente que existe. Entonces, hay 84 operadores económicos. ¿Qué significa? Que hay 84 países que ya tienen su programa tipo CITIPAT o tipo OEA México en operación. Hay 19 países que tienen su operador económico en proceso y hay más de 45,000 empresas certificadas en el mundo. ¿Qué significa? Que si su empresa es CITIPAT o operador económico autorizado de México, bueno, su empresa es una de las 45,000 empresas en el mundo que están regidas bajo este esquema de operador económico autorizado. Adelante, por favor. El pilar 1 les comentaba que eran los acuerdos de reconocimiento mutuo. ¿Qué es eso? Bueno, les voy a ejemplificar con el tema de México con Estados Unidos. Ya existía el CITIPAT, después, varios años después, nace el OEA México, de manera obviamente independiente, obviamente con mucha información que ya existía en el medio internacional, que mucho era de CITIPAT, y de ahí se empezó a basar. De hecho, nosotros como COMSE formamos parte del grupo de trabajo en la iniciativa privada en el año 2010. Estuvimos yendo mensualmente a la Ciudad de México a participar en esas reuniones para crear en aquel entonces lo que fue el programa NEC, y después se cambió a OEA. Entonces, ya empezó a funcionar el OEA y dicen, ¿no? ¿Y sabes qué? Hay que tipo intercambiar información con Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer un acuerdo de reconocimiento mutuo. ¿Qué es eso? Vinieron los especialistas de Estados Unidos a México, se les explicó cuál era todo el proceso para certificar una empresa en OEA, se les explicó cuáles eran los beneficios que se brindaban, cuáles eran los requisitos que estaban poniendo y cuáles eran los criterios para certificar una empresa, básicamente. Entonces, acompañaron los especialistas de Estados Unidos a los de México a visitar empresas aquí en México. Después, al revés, los de México fueron a Estados Unidos, se les explicó todo el proceso de CITIPAT, cuáles eran los requisitos, los beneficios, qué tipo de empresa aplicaban y cuáles eran los criterios que tenían para poder certificar una empresa. Entonces, y también los acompañaron en visitas operativas. Y dicen, ¿y sabes qué? Pues básicamente estamos haciendo lo mismo. Entonces, vamos a afinar ciertos detalles para estar homologados en lo que pedimos de requisitos, en lo que pedimos de criterios de seguridad o estándares de seguridad, y pues vamos a hacernos un reconocimiento mutuo. ¿Qué es eso? De que una empresa que es CITIPAT, por ejemplo, pero no es OEA México, y envía productos hacia México, bueno, no se le va a dar un trato como si fuera OEA México, pero se le va a dar un trato especial, ¿ok? Igualmente al revés. Oye, yo soy empresa OEA de México, pero no soy CITIPAT y exporto también a Estados Unidos. Bueno, no se te va a dar el trato como si fueras empresa CITIPAT, pero sí se te va a dar un trato especial, básicamente de menores revisiones, ¿ok?
aparte de ciertos beneficios en la inscripción en ambos programas que ahorita lo voy a explicar muy rápido. Entonces, así como esos acuerdos que se hicieron, pues entre los países empiezan a haber esos acuerdos, que es el pilar 1, el reconocerse entre las mismas aduanas para intercambiarse información y facilitar los procesos. Entonces, hay 74 acuerdos de reconocimiento mutuo bilaterales en operación actualmente, o sea que son entre dos países. Hay 4 acuerdos de reconocimiento mutuo plurilaterales que involucran a más de 2 países. Y hay 65 acuerdos de reconocimiento mutuo en proceso en el mundo. ¿Ok? México actualmente tiene 8 acuerdos de reconocimiento mutuo en operación y 3 que están en proceso. Adelante. Ahorita creo que hay una slide de quiénes son los con los que tenemos acuerdos de reconocimiento mutuo, pero básicamente es Corea del Sur, Israel, Canadá, Estados Unidos y los países de Alianza del Pacífico. Y Costa Rica, creo. Entonces, ¿qué es el OEA México? Bueno, primero es un programa oficial de la aduana de los Estados Unidos, perdón, de la aduana de México, y solamente la aduana de México puede certificarnos, nadie más. Ningún consultor, ningún organismo, ninguna cámara, nadie puede certificarnos en el OEA México más que el propio gobierno de México, que es a través de la aduana de México. Entonces, hay organismos como COMSE, obviamente, que los apoyamos en el tema de ayudarlos a que logren la certificación de una manera más eficiente y rápida, pero nosotros no brindamos la certificación, la brinda directamente la aduana de México. Entonces, entró en vigencia a partir del 2 de enero del 2012. Como les digo, en el 2005 se aceptó el tener un esquema de certificación de este tipo en la Organización Mundial de Aduanas. Desde el 2010 empezó a trabajar, todo 2010 y 2011, y a partir del 2 de enero del 2012 oficialmente se abrió para que se pudiera inscribir la primera empresa. Es la respuesta de la Administración General de Auditoría en Comercio Exterior, el AGACE, para cumplir con los criterios establecidos por la OMA en el operador económico autorizado, que es lo que les comenté ahorita. Se basa en el cumplimiento de criterios mínimos de seguridad o estándares de seguridad, que son puntos que tenemos que cumplir para lograr la certificación. Y el cumplimiento es validado por funcionarios de AGACE mediante la revisión del perfil de seguridad y visitas de validación a la instalación. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que entregar, obviamente, toda la documentación que se requiere, que ahorita Paco la va a explicar los requisitos así generales. Y tenemos que llenar el perfil de seguridad. El perfil de seguridad es explicar qué tenemos en cada uno de los puntos que nos pide seguridad y tenemos que entregarlo. Entra un proceso, el cual después se acredita una visita física a la empresa y vienen a revisarnos físicamente lo que nosotros estipulamos en ese perfil para poder lograr la certificación. Un punto importante, la certificación del OEA México es por RFC. ¿Qué significa? Que si yo tengo una empresa, una RFC, que involucra a 3, 4, 5, 10 instalaciones distintas, todas las instalaciones que estén dentro de ese RFC que tengan operación de comercio internacional tienen que aplicar forzosamente. Entonces, si dentro de esas 10 instalaciones que yo tengo en el RFC, 8 reciben importación y o sacan exportación directa de esa instalación, tienen que aplicar forzosamente. Si las otras 2 instalaciones son puntos de venta que ya no se llega directamente ahí la importación o no sale de ahí la exportación, no se tienen que registrar. Pero la certificación es por RFC, a diferencia del CITIPAD, que no es por RFC, es por instalación. Y en las agencias aduanales, pues es por número de patente. Como ustedes saben, la patente es la autorización que otorga la Secretaría de Hacienda para que pueda una agencia aduanal despachar hasta por 4 aduanas. Entonces, ese número de patente es el que se certifica. ¿Ok? Y tiene un costo anual para todos los actores que participan de 29,748 pesos anuales. Esta cantidad se paga directamente al SAT y se actualiza anualmente esta cantidad. Adelante, por favor. ¿Quiénes son los que aplican o quiénes participan en el OEA México? Bueno, básicamente hay 2 rubros, por así decirlo. Uno que se llama operador económico autorizado y otro que se llama socios comerciales certificados. Entonces, como operador económico autorizado, básicamente son empresas manufactureras principalmente, que son empresas importadoras y o exportadoras, empresas controladoras, empresas CECIT, empresas de la industria de aeronaves, empresas de la industria textil, como recinto fiscalizado estratégico y o como tercerización logística. ¿Ok? Tercerización logística no es un operador logístico tradicional que conocemos.
Tercerización logística es básicamente los almacenes externos que contratamos, ¿ok? Entonces, bajo ciertas condiciones puede aplicar ese almacén. Y en el rubro de socio comercial, pues básicamente entran los proveedores de servicios, que son los recintos fiscalizados, los parques industriales, transporte ferroviario, agente aduanal mexicano, autotransportista tanto de carretera como de cruce, y la empresa de mensajería y paquetería, ¿ok? Son los que pueden aplicar actualmente. Adelante, por favor. Estoy viendo aquí el reloj para no pasarme del tiempo. Bueno, esta es una estadística así muy general, que actualmente hay 1,010 empresas aproximadamente, es una información del 2019 directamente del SAT, 1,010 empresas, ahí viene el desglose de los tipos de empresas de importadores, exportadores, agentes aduanales, transportistas, etcétera. Y esas 1,010 empresas certificadas cubren 1,314 instalaciones, por lo que les comento de que son por RFC. Bueno, una certificación puede involucrar 2 o más instalaciones. Adelante, por favor. Bueno, esta es las cifras que les comentaba de los acuerdos de reconocimiento mutuo. México actualmente lo tiene, como les comentaba, con Corea del Sur, con Israel, con Canadá, con Estados Unidos, con Costa Rica y con la Alianza del Pacífico, que es Colombia, Perú y Chile. Entonces tiene 6 acuerdos de reconocimiento mutuo firmados, 5 bilaterales y 1 multilateral, y tiene 3 en proceso, que es uno con Hong Kong, otro con Brasil y otro con China. Entonces, esos acuerdos de reconocimiento están trabajándose, están en proceso de que sean ya concluidos. Adelante, ahorita voy a pasar un ejemplo de esos beneficios. Los beneficios o los resultados de estos acuerdos internacionales es que, por ejemplo, en 2019, 553 empresas mexicanas que son OEA estaban programadas para recibir beneficios en Corea, Estados Unidos, Canadá y Perú. 650 básicamente estaban programadas para recibir beneficios por parte de la aduana de México, de las cuales 389 eran de Corea del Sur, 106 de Estados Unidos, 116 de Canadá y 38 de Perú. Entonces, a través de estos acuerdos de reconocimiento mutuo, si una empresa peruana exporta hacia México, cuando llegue aquí a la aduana de México, va a tener beneficios en el tema de reducción de inspecciones por ser OEA de Perú y tener ese acuerdo de reconocimiento mutuo. Así como digo, Perú es con Canadá, con Estados Unidos, con Corea, con Israel, etc. Y esto genera importantes bajas en los, reducciones en los porcentajes de revisión. Adelante. Bueno, y con el tema de CityPad con Estados Unidos, pues la situación es un poquito más cercana, por así decirlo, por nuestro volumen de operación. Y también tenemos beneficios en el tema de que si yo, por ejemplo, soy CityPad ya certificado y validado, bueno, la aduana de México me da una facilitación para aplicar a la OEA que sea mucho más simple. ¿Qué significa? Si yo ya soy CityPad y yo estoy validado también de que ya me haya visitado físicamente la aduana de Estados Unidos y esa validación no exceda 3 años, bueno, yo solamente tengo que llenar el formato de inscripción y tengo que entregar la documentación que piden de requisitos generales y compartirles la información de mi validación físicamente a través del reporte y en el portal del CBP. Entonces, con eso yo ya no tengo que llenar ni el perfil de seguridad, ni voy a ser sujeto a una visita física por parte de la aduana de México. Obviamente aquí hay un asterisco. Aquí cabe señalar que en el CityPad sí puedo certificar solamente una instalación. En la aduana de México es por RFC. Entonces, si tengo la fortuna o el caso de que sea solamente una instalación en mi RFC y es la que está en CityPad y cumple con estas características, pues va a ser muy fácil. Pero si tengo más instalaciones y solamente una es CityPad, bueno, para esa instalación me aplica este beneficio y las demás sí tendré que llenar un perfil y estarán sujetas a una validación física por parte de la aduana de México. Adelante. Bueno, y me pareció interesante poner este slide. Obviamente hay muchos países que tienen ya su operador económico autorizado, pero nosotros hemos escuchado algunos comentarios, ¿sabes? Que dicen, no, pues es que eso nada más cuesta dinero y eso es pura burocracia, etcétera. Y pues son, pues, respetables, ¿no? La opinión de cada quien. Aquí yo quise poner de que en México tenemos 1,010 empresas certificadas. En Estados Unidos obviamente nos llevan una ventaja de 11 años y tienen 11,413 específicamente. Este dato me lo pasaron a mediados de este año, como en julio más o menos, directamente de la aduana de Estados Unidos. Y son las 11,413 empresas que tienen, ¿ok? En Canadá hay 1,633,
Pero vemos que en China, por ejemplo, hay más de 30,000 empresas y en India más del doble de las que tiene México. Entonces, estas certificaciones brindan una ventaja competitiva en el tema del comercio internacional. Entonces, obviamente en China hay muchísimas más empresas que en México, pero a lo que voy es de que en otros países le están dando la importancia que conlleva el tener este tipo de diferenciaciones en el comercio internacional. Entonces, el que yo pueda accesar a nuevos mercados me trae también el reconocimiento de una autoridad aduanera y que tengo procesos seguros dentro de mis procesos de seguridad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es importante que veamos que no somos nada más nosotros, que hay muchas empresas y muchos países que están interesados en estar brindando una ventaja y diferenciarse en su comercio internacional a través de este tipo de certificaciones. Adelante, por favor. Bueno, ya para terminar, básicamente, yo sé que ya no tengo mucho tiempo. Nada más, los estándares son 11 estándares y 43 subestándares. ¿Qué significa? Por ejemplo, está el de planeación de la seguridad de la cadena de suministro, que dentro de ese estándar hay 4 subestándares. Seguridad física tiene 8 subestándares. Controles de acceso físico tiene 5. Socios comerciales tiene 3. Seguridad de procesos tiene 8. Gestión aduanera tiene 3. Seguridad de los vehículos de carga tiene 3. Seguridad del personal 3. Seguridad de la información y documentación tiene 2 subestándares. Capacitación en seguridad y concientización tiene 2. Y manejo de investigación de incidentes tiene 2. ¿Qué significa esto? Que son 11 puntos, de los cuales hay un desglose en cada uno, y forman 43 puntos o 43 preguntas que tenemos que responder en ese perfil de seguridad. Obviamente aquí estoy hablando del perfil de seguridad de una empresa manufacturera, importadora, exportadora. Si fuera transportista o si fuera parque industrial, puede haber variación en la cantidad de subestándares. Los estándares siguen siendo los 11 mismos, pero puede haber variación en los subestándares. Hay empresas que ya están en CITIPAT y que dicen, oye, ¿qué diferencia hay entre CITIPAT y OEA? Básicamente es lo mismo. Nada más la diferencia principal es el rubro 6, el estándar 6, que es gestión aduanera, que revisa ciertos puntos más de IMEX y cosas así, que en Estados Unidos no lo revisan. Adelante. Y el siguiente es un ejemplo solamente de cómo manejamos la información con nuestros clientes, donde viene el estándar 1, vienen los 4 subestándares, y en cada uno de ellos le ponemos qué es lo que se requiere, que haya un procedimiento, que diga que es al menos una vez al año, qué áreas se incorporan al análisis, el tipo de servicios si es transportista, qué metodología se utiliza, para poder cumplir al 100% con ese subestándar. Entonces, obviamente aquí está muy resumido, pero es el apoyo que nosotros damos a nuestros clientes, a nuestros socios, para que puedan lograr exitosamente este tipo de certificaciones. Entonces, no me quiero extender más porque también todavía falta otro tema y la participación de mi compañero Francisco. Entonces, en el siguiente slide creo que están mis datos y al final van a volver a aparecer. Entonces, ahorita al final atenderemos sus preguntas con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muy ejemplificativo lo que nos acabas de mostrar, el origen del OEA. Para aquellos que no están familiarizados con cómo opera, creo que queda claro cuál es la operación, de dónde viene, cuál es el origen y la generalidad de lo que es OEA para las empresas y de los diferentes puntos de revisión que tienen que tener para poder cumplir con OEA. Ahora doy la palabra, bueno, les recuerdo que las preguntas las vamos a contestar al final. Como bien dijo Cristian, hay una casilla en la parte inferior de su pantalla. Ahí pueden ir haciendo las preguntas. Aquellos que no tengan nombre o que no estén presentados, por favor, pongan su nombre para poderlos reconocer. Y ahora cedo la palabra a Francisco Méndez, quien es director general de Comce Bajío. Adelante, Francisco. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y muy buenas tardes a todos. Tengan ustedes, primeramente que nada, espero que se encuentren bien de salud. En este tema que me toca abordar con el antecedente que por ahí muy bien nos acaba de presentar Cristian, respecto del antecedente de lo que conlleva este tipo de programas, bien lo señaló, que viene y sale en principio en una primera instancia de una iniciativa por parte de Estados Unidos, pero después ya como se vio que las problemáticas en cuanto a terrorismo no son privativas solamente de Estados Unidos,
bueno, tuvieron a bien otras administraciones aduaneras en el seno de la OMA, como bien lo comentó Cristian, acordar, implementar un programa de alguna forma ya global. Y aquí es muy importante este antecedente porque también nos lleva a la parte sobre la importancia que reviste este programa, de que lo vieron tan necesario en el marco de las normas internacionales respecto a que la propia Organización Mundial de Comercio tuvo a bien integrar este programa, operador económico autorizado, dentro de lo que es el acuerdo de facilitación comercial, que en este caso es importante comentar que la propia Organización Mundial de Comercio es el primer acuerdo mandatorio, este acuerdo de facilitación comercial, en donde incluye una serie de instrumentos en los cuales los países firmantes, en este caso, o que están adheridos a la Organización Mundial de Comercio, ya tienen la obligatoriedad de la implementación. Entonces, por una parte, nuestro país lo ratificó en junio del 2005 ante la OMA. Posteriormente, este acuerdo, en este caso de operador económico autorizado, está ratificado dicho compromiso de nuestro país dentro del marco del acuerdo de facilitación comercial y, por si fuera poco, además está incluido y se ha ratificado el compromiso de nuestro país, en este caso por el tener de alguna forma vigente este programa de operador económico autorizado dentro del marco de lo que es nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que es el TEMEC. Dentro del capítulo 7 de este acuerdo está considerado también el programa operador económico autorizado. Entonces, si analizamos ese marco jurídico internacional del que México de alguna forma ha ratificado su compromiso de la implementación de este programa, pues vemos que de alguna manera es un programa importante para nuestro país, el operador económico autorizado, y que de alguna forma es importante el tener claro y sobre todo la certeza de que no es un programa vulnerable a que la autoridad de la noche a la mañana busque quitarlo por ese compromiso que se tiene en el marco internacional. Entonces, y todo esto lo comento y viene a colación por la parte de que, como seguramente ustedes que nos acompañan sabrán, de que en meses pasados, en específico el 24 de julio de este año, el gobierno mexicano, el gobierno federal, quita una serie de beneficios importantes, sobre todo y primordialmente para las empresas que cuentan con la certificación IMETS para IVA y EPS, les quita un cúmulo de beneficios importantes de prácticamente de 26 beneficios que venían de alguna forma obteniendo por ser una empresa autorizada bajo esa figura de certificación IMETS. Les quita 21 beneficios y solamente quedan con 5 beneficios este tipo de empresas. Sin embargo, todos esos beneficios que les quita, en este caso, la autoridad, se los deja esos beneficios justamente a las empresas que cuenten con la figura de operador económico autorizado. Y es importante de alguna forma tener la perspectiva de que son 3.500 empresas aproximadamente que son certificadas de IMETS para IVA y EPS, pero solamente son 653 empresas con OEA en nuestro país. Entonces estamos hablando aproximadamente de 2.900 empresas que son certificadas para IVA y EPS, pero que no son OEA. ¿Eso qué significa? Pues que esas 2.900, en términos, en números aproximados, 2.900 empresas, pues prácticamente hoy en día sufrieron la quita de beneficios que el gobierno federal hizo en meses pasados, ¿no? Como se los comentaba el 24 de julio. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay un cúmulo de beneficios que ahorita me voy a permitir el comentar en términos muy generales algunos de ellos, para que de alguna forma estemos sensibles, en este caso, principalmente en este caso, las empresas que cuentan con la certificación de IVA para IVA y EPS, sobre todo que analicen
es importante que se analice y se haga un análisis de factibilidad para ver si la empresa, con ese cúmulo de beneficios, está en posibilidades de justificar, obviamente, acceder a un programa de esta naturaleza. Por lo que se refiere a requisitos, en el programa OEA, bueno, pues estamos hablando de que sea una empresa, en este caso, que cumpla, que en este caso vaya al corriente de todas sus obligaciones fiscales, que se encuentre al corriente, que en este caso también tenga un antecedente al menos de 2 años realizando operaciones de comercio exterior, ya sea de importación o exportación, y sobre todo, bueno, en principio que cumpla con todo el cúmulo, en este caso, de obligaciones en materia de seguridad respecto a los estándares que ya bien comentó Cristian, y estar en posibilidad de que a partir de ese cumplimiento se acceda justamente a la presentación precisamente de lo que se llama o se conoce como el perfil de seguridad. Además de que hay que estar actualizando nuestro perfil de seguridad en el tiempo, sobre todo derivado de las adecuaciones que la propia empresa realice en los diferentes rubros y ámbitos en materia de los estándares de seguridad, y sobre todo también ante cualquier requerimiento o ante cualquier interés, en este caso por parte de las autoridades, de alguna forma revisar a una empresa, se le tiene que permitir el acceso a las instalaciones, o además si nos manda algún requerimiento o alguna petición que requiera la autoridad, bueno, se tiene la obligación precisamente de llevar a cabo una respuesta puntual. Ahora bien, respecto a los beneficios, me voy a permitir simplemente de alguna manera analizar algunos beneficios importantes que consideramos importantes, pero sobre todo hay que tener bien presente lo siguiente. En cuanto a los beneficios, de forma textual, vamos a decirlo así, dentro de lo que son las reglas generales en materia de comercio exterior, están especificados puntualmente 34 beneficios. Sin embargo, esos beneficios, pues como ya están establecidos en las propias reglas, pues ya son o los damos por sentado dichos beneficios que cuentan con las empresas que obtengan esta autorización. Sin embargo, no son los únicos beneficios. Hay más beneficios colaterales asociados que de alguna forma gozan las empresas precisamente una vez implementado este tipo de mecanismos del operador económico autorizado. Y eso es importante de alguna forma tenerlo muy presente, porque no solamente son los beneficios que están plasmados dentro de las reglas, sino que hay otros beneficios, y me voy a permitir en términos generales comentar algunos beneficios que no están de alguna manera publicados, pero que de las empresas sí dejan ver justamente el que gozan de dichos beneficios, y por otra parte algunos beneficios que sí están plasmados precisamente en las propias reglas, ¿no? Bueno, en principio, uno de los beneficios de entrada es que en este caso estamos hablando que un beneficio importante es de que están en posibilidades justamente las empresas de considerarse como una empresa confiable, en este caso dentro del ámbito del comercio internacional. ¿A qué voy con esto? De que en Estados Unidos, como ustedes sabrán, y de hecho por ahí también lo comentaba Cristian, en Estados Unidos es muy cuidadoso en este caso respecto de las importaciones que se realizan a su país, principalmente por el tema de seguridad nacional. Y de hecho es quien está a cargo justamente de las aduanas por parte de Estados Unidos, pues es la Secretaría de Seguridad Nacional. Entonces, la prioridad que se le da en el tema de la seguridad a los Estados Unidos, pues es máxima. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que Estados Unidos, preocupados por el hecho de que pudiera llegar a ser vulnerable, en este caso sus aduanas, para estar ingresando ya sea droga, armas, y por lo que se refiere a armas, no me estoy refiriendo a armas de fuego, porque ellos son los principales productores en el mundo de armas de fuego, sino que están de alguna forma tendientes y preocupados por la importación de armas químicas, armas biológicas, etcétera, que pudieran llegar a tener una afectación importante a su población. Entonces, en ese ámbito, es importante de alguna forma tener muy presente de que Estados Unidos le preocupa a todas las importaciones que están ingresando que no pudieran llegar a ser un instrumento a través del cual se esté introduciendo mercancía de esa naturaleza. Entonces, lo que hace Estados Unidos, que si bien analizamos en este caso en la página de CBP Estados Unidos, que el programa CITIPAT menciona que es un programa voluntario, pues para muchas empresas ya no se puede considerar como voluntario.
porque lo que hace en este caso la autoridad aduanera de Estados Unidos es que al momento de ir a validar a los importadores de Estados Unidos, establece la obligatoriedad de que a sus proveedores y principalmente de México, obviamente les obligue contractualmente, es decir, a través del contrato, que cumplan en ese sentido, obviamente, con el contar con un programa de seguridad, ya sea CITIPAT, por ser exportador a los Estados Unidos, o en este caso el operador económico autorizado, que es en este caso el programa en México oficial. Entonces, para muchas empresas, y seguramente por ahí habrá algunas que nos estén acompañando, muchas empresas realmente no tienen mucha opción porque si exportan a los Estados Unidos, y como bien sabemos, México exporta el 82% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos, habrá muchas empresas que le vendan en este caso a clientes en los Estados Unidos en donde el cliente les obligue, en este caso, a cumplir con un programa de seguridad para fines de continuar, en este caso, sus relaciones comerciales. Entonces, bajo ese tenor, para muchas empresas, de alguna forma, el hecho de implementar este tipo de programas conlleva a implementar una serie de protocolos de seguridad en donde, sin duda, pues, las hace empresas mucho más seguras. También otro de los beneficios que no está escrito, pero es evidente que las autoridades lo consideran, es de que son menos propensas las empresas que tienen este tipo de programas a que se les lleve a cabo una auditoría en materia de comercio exterior, porque finalmente la autoridad considera que este tipo de empresas pues tienen un cuidado especial porque finalmente ya se les hizo una revisión previo antes de la autorización del operador económico autorizado y se ve que son empresas que de alguna forma llevan las cosas incluso en materia de comercio exterior, porque hay en este caso, como lo comentaba Cristian, hay un estándar que es de gestión aduanera y ahí tiene a bien la autoridad de estar revisando, hace un diagnóstico prácticamente de que la empresa esté de alguna forma manejando de buena manera, en este caso, sus operaciones de comercio exterior. Entonces, por lo que se refiere a estos beneficios, que reitero, no están de alguna manera escritos, sí es importante considerarlos porque la autoridad en los últimos años ha venido incrementando sus facultades de comprobación en materia de comercio exterior y sobre todo esas facultades finalmente en muchos de los casos se traduce a que de alguna forma se materialicen a través de resoluciones por parte de las autoridades aduaneras en créditos fiscales, obviamente de una cuantía considerable. Y nada más para ponerles un ejemplo, el año pasado, 2019, la autoridad exclusivamente por el tema de auditorías en materia de comercio exterior, tuvo el monto de créditos fiscales determinados a las empresas fue por 27,000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que, bueno, derivado de todas las facultades de auditorías que lleva a cabo la autoridad, hoy en día, en los últimos años, que de alguna forma prevalecen más este tipo de auditorías a través de lo que se conoce como auditorías electrónicas, pues la cuantía en cuanto a lo que es el monto de los créditos fiscales, pues son muy numerosos. Entonces, el hecho de que nos digan que este tipo de programas nos ayuda incluso para disminuir la probabilidad de que pudiéramos llegar a ser revisados, también es un aliciente importante que hay que considerar dentro de ese análisis de factibilidad, precisamente para ver si las empresas son de alguna manera potencialmente candidatas, en este caso, de obtener el operador económico autorizado. Otro de los beneficios, que estos sí ya están de alguna forma plasmados en la regla 733, en este caso de las reglas generales en materia de comercio exterior, está establecido que, bueno, por una parte nos permite estar utilizando los carriles express. En ese sentido, por otra parte, nos hacen una disminución de reconocimientos aduaneros, que también es un beneficio que tampoco está escrito, pero esa disminución de reconocimientos aduaneros, hay evidencia puntual respecto a las empresas en ese sentido del que obtienen este programa, porque más o menos de un promedio de reconocimientos aduaneros que prevalece en nuestro país, que es del 10%, para empresas que cuentan con esta figura de operador económico autorizado, disminuye hasta un 2% el porcentaje de revisión. Y si acaso les toca revisión a las empresas que cuenten con este programa, la autoridad sí tiene estipulado el siguiente beneficio, que es de que no bajaría, en este caso, más que un 10 o 15% de carga para fines de llevar a cabo un reconocimiento aduanero, en caso de que sea necesario, obviamente, de llevar a cabo maniobras de descarga, a fin
de estar verificando que la mercancía declarada en los pedimentos de alguna forma coincida a la que prevalece precisamente físicamente en el transporte. Ahora bien, ¿qué sucede con las empresas, por ejemplo, que no tienen este tipo de programas? Bueno, pues la descarga o maniobras en cuanto a la descarga, pues obviamente pudiera llegar a ser la totalidad de la mercancía y lo que conlleva en costo y tiempo el que nos estén en posibilidades de descargar, en este caso, un camión, ¿no? Entonces, además de la pérdida, pudiera ser la mercancía o daño de la propia mercancía. Entonces, sí es importante de alguna forma ir analizando y sobre todo estar en posibilidades de que la empresa esté visualizando todo el cúmulo de alternativas y sobre todo de beneficios que pudieran derivar precisamente en la obtención de este programa. Otro de los beneficios importantes que pudiéramos visualizar, que es más documental dicha facilidad, es de que las empresas que estén importando mercancías susceptibles de identificarse a través de números de serie, marca, modelo, no tengan la obligatoriedad de señalar dichos conceptos al momento de la importación. Ese también es un beneficio de alguna forma interesante, sobre todo cuando estamos hablando de empresas que de alguna forma están importando activo fijo, herramientas, etcétera, que de alguna manera pues tienen que estar declarando continuamente dichos números al momento de la importación y lo que conlleva como consecuencia en caso que se declaren mal. Sí, eso también es importante analizar dentro de ese análisis de riesgo que se deba de realizar a fin de establecer la factibilidad de la implementación. Se debe de considerar todos esos elementos para ver justamente y dimensionar los beneficios que conlleva. Otro de los beneficios interesantes es que para las empresas que hacen o realizan operaciones consolidadas, al momento de llevar a cabo la presentación de los pedimentos, no tienen la obligatoriedad de anexar los CFDIs, que para empresas que de alguna forma que no cuentan con esta autorización, pues sí tienen esa obligatoriedad de estar presentando. Obviamente, cuando estamos hablando de pedimentos consolidados, sí debemos de tener presente que son empresas que normalmente el volumen de operaciones, pues es, bueno, dependiendo de una empresa a otra, pero de muchas empresas el volumen sí es altamente considerable. Entonces, una facilidad de esta naturaleza obviamente se traduce, sin lugar a dudas, en tiempo y costo menor al momento de llevar a cabo sus operaciones. También otro de los beneficios importantes que hay que tener presente es por lo que se refiere a que las empresas que cuentan con esta figura de operador económico autorizado tienen consideraciones para que de alguna manera no se les formalice o materialice un procedimiento administrativo en materia aduanera, que en términos llanos pues es un embargo precautorio de la mercancía por parte de las autoridades, en caso que incluso que tengan a no presentar o no declarar mercancía, ya sea que venga excedente, en este caso en un embarque, y no se haya declarado en el pedimento. Para las empresas OEA no se les levanta PAMA, lo que les permiten obviamente es prácticamente llevar a cabo el pago de lo que haya que pagar, cumplir con lo que haya que cumplir, a fin de que en este caso la empresa pueda liberar su mercancía. Otro de los puntos que me parece cruciales es de que también, como está especificado en este caso dentro del artículo 151 de la ley aduanera, de que en caso que el domicilio, tanto el nombre como el domicilio del proveedor internacional o extranjero, así como el nombre y domicilio del importador, pudiera llegar a tener un dato erróneo o incluso que sea falso, que puede darse el caso, obviamente tampoco, si la empresa cuenta con este programa, tampoco será sujeto a un PAMA. Obviamente siempre y cuando termine siendo simplemente y comprobarse que solamente hubo una falta de información o hubo un error en cuanto a la información presentada, en este caso en los pedimentos de importación. Entonces, ese caso me parece crucial porque en los últimos años se ha venido incrementando de forma importante este supuesto para muchas empresas por el hecho de que al momento de la importación ponen un domicilio o un nombre de un proveedor internacional que de alguna forma no coincide con el que está registrado, en este caso con las autoridades o ministerios de Hacienda o de Comercio de otros países, porque finalmente la autoridad lo que hace es esa validación de información y en muchos de los casos encontramos que no coincide. Entonces, si no coincide a cabalidad, la autoridad en México lo que viene haciendo es levantando un procedimiento administrativo en materia aduanera, lo que es un PAMA, y todo lo que conlleva en cuanto a procedimientos,
porque eso también deriva de como consecuencia la suspensión del padrón de importadores. Imagínense lo que conlleva para una empresa que le detengan, en este caso, y le suspendan su padrón por todo este cúmulo de situación de que al momento de verificar un proveedor, pues entre en esa dinámica de suspensión del padrón y que le levanten un embargo precisamente a la mercancía que está en puerta. Entonces, ese beneficio me parece crucial, sobre todo por el número, en este caso, de embargos que han venido de alguna forma sucediendo en los últimos años. Otro punto que me parece muy importante, que de alguna forma no tienen las empresas que cuentan con el operador económico autorizado, es de que las autoridades, ante una simple presunción de que una mercancía está subvaluada, obviamente procede a que inicie un procedimiento administrativo en materia aduanera, como lo establece también el artículo 151 de la ley aduanera. Sin embargo, si cuenta con la autorización de operador económico autorizado, tampoco de alguna manera tendrá esa consecuencia. Simplemente se le informará, en este caso a la empresa, que se tiene duda respecto a la valoración de la mercancía, y obviamente la empresa habrá de tener que responder y presentar evidencias y pruebas de que no hay ninguna subvaluación, pero no queda suspendida, vamos a decirlo, ni embargada su mercancía al momento de las importaciones. Entonces, es importante de alguna forma también establecerlo. Otro de los beneficios importantes que consideramos muy importantes en este caso para las empresas es de que las empresas con programa IMEX, como bien saben, a las que cuentan con la certificación IMEX, ya le quitaron la posibilidad de que retornen sus mercancías hasta los 36 meses. Ya solamente tienen 18 meses para retornar una mercancía que importen de forma directa del extranjero. Tienen solamente 18 meses para retornar sus mercancías y 6 meses para retornar en caso de que de alguna forma reciban, en este caso, mercancías bajo la modalidad de operaciones virtuales. Entonces, para muchas empresas que en este caso sus procesos productivos pueden irse más allá de ese tiempo, pues de alguna forma van a entrar en una situación en donde las mercancías importadas de forma temporal pudieran caer, en este caso, en vencimientos. Entonces, como facilidad para las empresas que cuenten con operador económico autorizado, es de que mantengan este beneficio de 36 meses, y eso para muchas empresas es muy importante. Quizá para otras, donde sus procesos productivos sean muy dinámicos, pues quizá este beneficio de entrada pues no resalte de importancia mayor. Otro de los beneficios muy interesantes es la parte de que las empresas con este programa operador económico autorizado no tienen la obligatoriedad de transmitir la manifestación de valor. Y aquí es importante, y voy a hacer un paréntesis, porque el tema de valor es muy trascendental en nuestro país y en el mundo, por las implicaciones que conlleva, obviamente, el no pago de impuestos en cada una de las administraciones aduaneras. Y México no es la excepción, sino por el contrario, en México se tienen diversos mecanismos de fiscalización y de análisis de información a fin de establecer y comprobar que las empresas no están de alguna forma cometiendo ninguna anomalía respecto a la valoración de las mercancías. Y es importante aquí comentar la trascendencia que conlleva este beneficio de no estar transmitiendo las manifestaciones de valor. Con las modificaciones que de alguna forma están pendientes para que entre en vigor la manifestación de valor electrónica, que con la modificación que tuvimos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, el 26 de octubre, en donde se publica la segunda resolución en materia de comercio exterior, ya nos establece que también ya es, en este caso, un campo multable dentro de lo que es el anexo 19, en el número 29, ya agregan el Incoterm. El Incoterm ya es un campo multable a partir de cuando entre en vigor, que es dentro de 4 meses, que sería en febrero del próximo año. Y además ya agregaron otros campos que son campos decrementables en el pedimento y que también están considerados en el anexo 19 como multables. Entonces, la trascendencia, ¿cuál es? El que con este programa operador económico autorizado, de alguna forma me eximan de la obligatoriedad de la transmisión. Bueno, pues va en el sentido de que si nos equivocamos, en este caso, por ejemplo, por la presentación de la manifestación de valor, y sobre todo visualizamos que esta manifestación de valor electrónica pudiera llegar a entrar justamente también en febrero próximo,
estamos de alguna forma visualizando que una vez entrado en vigor, el potencial riesgo de las empresas es de que ante una equivocación, en este caso en la transmisión de la manifestación, obviamente están sujetos a una multa. Esa multa, de alguna forma, pues sí es muy considerable, llega hasta más de 22,900 pesos por manifestación de valor en caso de que nos equivoquemos, en caso de que la transmitamos con un error. Entonces, imagínense la consecuencia potencial que tienen las empresas cuando estamos hablando que tienen un volumen importante de operaciones. Entonces, esta parte yo creo que sí es importante tenerla presente a fin de no caer, en este caso, en este de alguna forma, potencial riesgo. Entonces, si es una empresa que tiene un volumen interesante de operaciones, bueno, pues el hecho de que les eximan de esa obligatoriedad de estar presentando las manifestaciones de valor de entrada, yo creo que es de gran valía, ¿no? Ahora, también otro de los beneficios que consideramos muy interesantes, sobre todo en costos, es que las empresas que de alguna forma tienen cabida todavía estar pagando el famoso artículo del 303 del anterior Telecán, hoy en día capítulo 2.5 del TEMEC, tienen la facilidad de que puedan pagar de forma consolidada en un solo pedimento complementario único que se presente de forma mensual por todos los pedimentos que estén asociados en donde tengan la obligatoriedad de pagar, obviamente, dichos impuestos. Y otro beneficio que consideramos también enormemente importante es la posibilidad que las empresas con esta certificación de operador económico autorizado tengan a bien la posibilidad de conjuntar en un solo pedimento la regularización, en este caso el cambio de régimen, de un cúmulo de pedimentos de importación diversos. Entonces, tuvimos el caso de una empresa hace poco que tuvo que estar cambiando de régimen alrededor de 400 pedimentos, de alguna forma saldos que tenía de 400 pedimentos de importación temporal. Entonces, lo que conlleva el no tener precisamente un beneficio de esta naturaleza, obviamente el potencial cúmulo de gastos que conlleva, ¿no? Estar cambiando pedimento por pedimento, ¿no? Al momento de hacer cambios de régimen. Entonces, en ese sentido, me parece también un beneficio importante. Otro, bueno, es el que ya por ahí se los dejaba ver, la parte de que las empresas con este tipo de autorizaciones no serían susceptibles de que les cancelen el padrón de forma abrupta, como normalmente sucede por parte de las autoridades, sino que primero, en caso de que la autoridad visualice que una empresa está dentro de los 56 supuestos que de alguna forma de caer en cualquiera de esos 56 supuestos que de alguna manera nos da como consecuencia la suspensión del padrón, primero le avisa, en caso de que esté con este programa operador económico autorizado, le avisa que está dentro de esos supuestos a fin de que la empresa esté en posibilidades de subsanar, en caso de que de alguna forma sea real ese supuesto, de subsanar o simplemente de aclararle a la autoridad de que de alguna forma la empresa no se encuentra dentro de ese supuesto de cancelación para que continúe con sus operaciones de forma tradicional. En caso de que sí se encuentre en un supuesto de cancelación, simplemente subsana, pero nunca de alguna forma tiene la suspensión de su operación, ¿no? De sus importaciones. Entonces, esos 56 supuestos, de alguna manera, sí nos llevan a una situación en donde las empresas de aquellas que de alguna manera no cuenten con un programa de compliance, en donde analicen todo el cúmulo susceptible potencial de riesgo para las empresas de caer en cualquiera de estas situaciones, pues obviamente el contar con un programa de esta naturaleza de alguna forma lo hace muy atractivo porque le disminuye potencialmente el riesgo de que puedan caer en una situación de esa naturaleza. Y otros, de alguna forma, beneficios asociados a contar con un programa de esta naturaleza, bueno, sin duda, por una parte, a muchas empresas les mejora la trazabilidad, porque dentro de los compromisos que se tiene con los estándares de seguridad es de que tenemos que tener una trazabilidad de minuto a minuto de nuestros embarques y no solamente de que salió el día de hoy mi embarque y llega a lo mejor mañana a la frontera, sino que tenemos que tener una trazabilidad puntual y todas las manos que de alguna forma pasa por nuestra mercancía, debemos tener ese registro puntual al momento de llevar a cabo, obviamente, la logística de nuestros embarques. Sin lugar a dudas, mejora oportunidades comerciales. Hay empresas, como les platicaba en un principio, que ya obligan
para iniciar, en este caso, un trato comercial, obligan a que las empresas ya cuenten con este tipo de programas. Entonces, sí es importante, sobre todo estoy hablando también, me estoy refiriendo a los socios comerciales. Cualquier socio comercial que de alguna forma esté en posibilidades de encontrar o quiera, en este caso, mejores oportunidades de negocio, pues yo creo que es un aliciente de entrada muy importante, y estoy hablando en este caso todos los que son socios de negocio, como agentes aduanales, transportistas, recinto fiscal, almacenes generales de depósito, obviamente empresas de mensajería, etcétera. Todo ese tipo de cúmulo de socios comerciales, yo creo que de alguna forma les abre oportunidades comerciales, porque hay muchas empresas que lo que buscan precisamente ya tener una cadena segura, en donde se busca que la seguridad sea y forme parte, en este caso, ya de la política de todos los eslabones de la cadena de suministro. Incrementa potencialmente la cultura de la seguridad, y eso de alguna forma es una evidencia importante en las empresas que implementan este tipo de programas, en donde también en consecuencia de estar implementando un programa de esta naturaleza, pues disminuye potencialmente el número de robos. Y no solamente estoy hablando robos fuera de la empresa, sino dentro de la propia empresa. Como saben, en muchas empresas, en muchas de las ocasiones, pues revisan, en este caso, deben de revisar dentro del marco del programa, tanto a la entrada como a la salida, en este caso a los empleados. Y bueno, para muchas empresas que de alguna forma estaban viviendo robos hormiga respecto a de materiales que se estaban importando, de cobre, de aluminio, etcétera, de acero, pues obviamente con esto potencialmente disminuye de forma significativa ese tipo de situaciones. Y también otro de los beneficios colaterales asociados a las empresas que cuentan con este tipo de programas es que les permite continuar la relación comercial para con diversos clientes, y potencialmente les puede incrementar negocios para con otros. Entonces, esa parte, bueno, simplemente es un análisis muy genérico respecto de la importancia que conlleva que las empresas tengan a bien un análisis pormenorizado de lo que conlleva precisamente la implementación de este tipo de programas del operador económico autorizado, y estén en posibilidades de que bajo un análisis de factibilidad puedan sopesar puntualmente todo el cúmulo de beneficios que conlleva la obtención de este tipo de programas, además de los compromisos, obligaciones y la inversión que habrá de realizarse, y estar en posibilidades de sopesar para cada una de las empresas a quienes de alguna manera les pudiera convenir la obtención de este tipo de programas. Entonces, de alguna manera, esa es la parte que quería compartir con ustedes, a fin de que analicen esa posibilidad. Incluso en COMSE también estamos en posibilidad de apoyarlos para hacer incluso y que tengan un consejo, una recomendación de un análisis de factibilidad para ver si la empresa es potencialmente susceptible de contar con un programa de esta naturaleza. Obviamente ese análisis de factibilidad lo hacemos sin costo, es nada más para fin de que las empresas tengan una recomendación más o una visión, vamos a decirlo, por fuera de la organización, para ver si es una empresa con posibilidades y sobre todo con la conveniencia o no de acceder a un programa de esta naturaleza. Como bien ya se comentaba en un principio, es un programa que conlleva muchos beneficios, pero también conlleva muchos compromisos. Entonces, no es para todas las empresas, eso es importante tenerlo claro. Entonces, en esa disyuntiva de saber si para mi empresa pudiera llegar a ser conveniente o no, bueno, también los podemos apoyar para justamente llevar a cabo ese análisis de viabilidad y estar en posibilidades que las empresas, bajo ese análisis, estén en posibilidad de decir, bueno, sí, sí es conveniente, o simplemente en este momento no lo visualizamos conveniente, ¿no? Para aquellas que de alguna manera tengan a bien esa elección, pero si son empresas que ya están exportando a los Estados Unidos o simplemente incluso en nuestro país ya están siendo obligados por empresas que ya cuentan con este tipo de programas, bueno, pues valorar en caso de que quieran continuar en ese sentido con esas relaciones comerciales actuales con las que tienen, para fin de que visualicen si es conveniente continuar con esas relaciones comerciales, porque como ya bien lo comentamos, incluso como parte de los beneficios de este programa es que les abre potencial oportunidades nuevas en caso de que cuenten con este programa. Bueno, pues prácticamente por ahí yo creo que me permito que pasemos, yo creo que a la sesión de preguntas y respuestas sobre las inquietudes que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y efectivamente, estos beneficios
ayudan a la facilitación de operación aduanera de las empresas, así que para que lo tomen en cuenta. Pasamos a las preguntas, como bien dices. Pregunta a alguien que no nos pone su nombre, que dice, como recinto fiscalizado, observo en una diapositiva que este entra como socio comercial, es pregunta. Así es. Como socio comercial del OEA, entra el recinto fiscalizado. Muchas gracias, Cristian. Sí, es correcto. De hecho, dentro de la regla 7310 está justamente establecido esa figura, vamos a decirlo, de recinto fiscalizado. Y como se los comentábamos ahorita, justamente lo que tiene cabida los socios comerciales es de que muchas empresas ya dentro de sus políticas está establecido que solamente en este caso, sus contratos que hacen con socios comerciales será con aquellas que ya cuenten o que se encuentren en proceso de la obtención de un programa de esta naturaleza. Entonces, esa parte para los que se encuentren dentro de la figura de socio comercial, sí es importante que visualicen el potencial o la potencial oportunidad comercial que les puede brindar estar en posibilidades de que ya cuenten con este tipo de programa. Muy bien. Jaciel Zúñiga pregunta que ¿cuánto tiempo se está tardando la visita después de la aplicación a OEA? Híjole, bueno, si me permites, Paco, tengo entendido que desgraciadamente ahorita hay muy pocos especialistas, entonces sí está un poquito tardado el proceso que se lleva a cabo tanto de revisión documental como de revisión ya operativa del perfil y de la visita, dura aproximadamente como 120 días. Entonces, pero dura mucho más tiempo, la verdad, porque dentro de ese proceso podemos tener hasta 2 requerimientos por parte de la autoridad. Entonces, vamos a suponer que ya pasaron 3 meses y luego nos hacen un requerimiento, lo contestamos a la brevedad, dentro de tiempo y forma, y luego vuelve a empezar el proceso en el día 1. Entonces, puede excederse mucho más tiempo. Entonces, para responderlo, su pregunta, que cuánto tiempo se tarda la visita después de que aplican el OEA, pues es muy variable. Podemos tener la muy buena suerte que sea muy rápido si todo está excelentemente bien presentado y no hay ningún requerimiento, o podemos tener el caso que se tarde hasta pues más de 200 días hábiles. Muy bien, gracias, Cristian. Nos pregunta Pablo Alvarado, que es transportista, que si obtiene la certificación en OEA en México, también se obtiene también el CityPat. Sí, bueno, ahí es importante, y bien lo comentaba Cristian, el hecho de que haya un acuerdo de reconocimiento mutuo no significa que si obtengo uno me dan en automático el otro. Eso no existe. Hay facilidades que de alguna forma inherentes de beneficio para las empresas. De hecho, lo comentaba Cristian, de que si me autorizan uno y es reciente la validación, la autoridad, si yo solicito el otro programa, la siguiente autoridad, siempre y cuando yo haya permitido ese intercambio de información en el perfil, en el llenado del perfil, obviamente la otra autoridad pudiera llegar a eximirme de la visita. Entonces, pero no significa que en automático me lo den. La autoridad finalmente analiza cómo salimos de la visita realizada por la otra autoridad y con base a ese análisis de información, ya la autoridad estará en posibilidades de analizar y ver si cumplo con todo, en este caso el cúmulo de protocolos o los estándares de seguridad, a fin de que yo entre en el proceso de que me autoricen, en este caso, el otro programa, ¿no? Ya sea si estoy autorizado ya por OEA y quiero el CityPat, o viceversa, si ya soy CityPat y quiero el OEA. Entonces, no es en automático. Sí hay facilidades asociadas al procedimiento, pero no es en automático. Sí, si me permites tantito ampliar un poquito lo que comenta Paco, de hecho, en el CityPad no es un requisito que te tienen que visitar físicamente para certificarte. En el CityPad te certifican y luego después te hacen una validación. En el OEA no, en el OEA tienen que visitarte para poderte hacer la validación. Entonces, como bien comenta Paco, si hay beneficios en el que sea más expedita el proceso, más expedito el proceso, pero por ejemplo, en CityPad sí tienes que llenar en el portal, tienes que llenar tu perfil de seguridad. O sea, te van a certificar muy seguramente si ya estás en el OEA, pero tienes que llenar todos los documentos que te requiere el CityPad, que son mucho menos que los que te pide el OEA. Entonces, en el OEA sí está el beneficio así muy tangible, como también lo comenta Paco, de que no presentas el perfil,
no te hacen una visita física de esa instalación que tiene la validación de CityPad y pues es mucho más rápido el proceso, pero no es automático. O sea, no te van a dar de que ya eres OEA, en automático eres CityPad o viceversa, no va a ser así. Eduardo Riesco nos hace 2 preguntas. Tenemos varias preguntas, así trataré de irme más rápido. Dice que para comprobar los 2 años de haber realizado operaciones de comercio exterior, ¿qué documentos o archivos son recomendables enviar para el trámite? Sí, pues prácticamente aquí comentarle aquí a nuestro participante es de que finalmente la autoridad ya tiene ese conocimiento de que si somos una empresa que importa o exporta. Entonces no es tanto de alguna manera estar presentando pedimentos, vamos a decirlo como tal, sino que la autoridad es un requisito que es importante tenerlo presente como empresa. Y bueno, nosotros sí debemos de tener, obviamente, esos documentos de importación y exportación, pero la autoridad finalmente con el puro RFC sabe si estamos de alguna forma cumpliendo que en los últimos 2 años hayamos realizado operaciones de importación o exportación. Entonces es un requisito que más que presentar un documento de por medio, o sea, aunque sí lo debemos de tener, los documentos, en este caso de importación y exportación, pero la autoridad finalmente con el puro RFC lo puede validar. Entonces, en ese sentido, nada más es cuidar que como nuestra empresa, y aquí nada más hago un paréntesis, si estamos hablando incluso de empresas de que de alguna forma deriven de una fusión reciente, una fusión que se haya fusionado con otra empresa, es decir, que sea una nueva empresa, se pudiera llegar a estar con la posibilidad de obtener el OEA si comprobamos que de la empresa que se fusionó anterior ya tenía operaciones de comercio exterior. ¿Sí? Entonces esa parte también la hemos tenido con varias empresas, entonces también tenerla visualizada. Oye, yo soy nueva porque me fusioné, entonces no tengo esos 2 años en forma de comprobar o evidenciar que llevé a operaciones de comercio exterior. Bueno, hay que analizar con la otra empresa que se había fusionado si esa o una empresa del grupo, vamos a decirlo así, de la empresa, ya tenía operaciones, pudiera ser susceptible de que de alguna forma no requiera, vamos a decirlo, ese cumplimiento de 2 años de operación de comercio exterior. Pero ya cada caso en particular, así muy específico, se puede analizar a fin de saber si está en posibilidades de cumplir con ello o no. También pregunta, yo creo que ya se contestó esta pregunta, pero que si para acreditar los 300 millones en importaciones en el semestre anterior, se pueden usar los pedimentos de importación. Sí, va por ahí también. O sea, tenemos que analizar si estamos hablando de una empresa que provenga o no de un grupo, vamos a decirlo así, para estar en posibilidades de si ese volumen de operación estamos en posibilidad de que lo podamos arrastrar de las empresas que le anteceden, en este caso, si forma parte de un grupo, ¿no? Y en caso de ver exactamente el rubro al cual quiera acceder, ¿no? Como empresa. Sí, porque si estamos hablando, por ejemplo, de un importador-exportador natural, en este caso, pues no requiere que cumpla con este tipo de importaciones de 300 millones. O sea, y es importante acotar, este programa, la naturaleza de este programa no necesariamente, y así está estipulado dentro de lo que es el marco de la Organización Mundial de Aduanas, es de que no va dirigido necesariamente para las grandes empresas. ¿Sí? Puede haber pequeñas o medianas empresas que tengan cabida en obtener este tipo de programas sin ningún problema. Entonces, no es para grandes empresas únicamente, sino entra todo un cúmulo de empresas de cualquier tamaño. Muy bien, nos preguntan que la regla, bueno, nos comentan que la regla 723 quedó derogada la homologación de vigencias de OEA, IVA y IEPS. Entonces, ¿ya no se podrá homologar estas certificaciones? Sí, es correcto. De hecho, adelante. Sí está derogada, pero sí se pueden homologar las certificaciones. De hecho, está en la regla 7, híjole, no recuerdo bien, 723 creo. Ahí viene, en la 723 y la 716, ahí viene el tema de cómo homologar la certificación de IVA con la certificación de OEA. Chantel Bautista nos pregunta que una vez que está dada de alta el domicilio en la Secretaría de Economía, ¿cuánto tiempo tiene para presentar su perfil de OEA? Una vez que está validada su domicilio,
O sea, estoy entendiendo que es una empresa, en este caso, que cuenta con la autorización de IMETS y no sé por ahí si se refiere, no sé si se esté refiriendo a que sí hizo un cambio de domicilio o no, pero bueno, en cuanto tenga la presentación, en este caso, del aviso, en caso de haber realizado o analizando el caso específico, no tiene ninguna problemática de estar presentando. Obviamente si cuenta con todo, ¿no? En este caso, respecto a lo que es el perfil de seguridad y todo lo que conlleva para fin de que la autoridad... Finalmente, como lo comentaba Cristian, cuando se presenta el perfil, la autoridad analiza toda la información y nos puede sacar un requerimiento. Y en ese requerimiento, si hay algo que no cuadre, la autoridad misma nos va a decir que lo óptimo sería que no hubiera requerimiento. Pero si nos vamos a lo que es de que normalmente la autoridad saca un requerimiento. Entonces, en ese requerimiento tiene a bien la autoridad de, en caso de que algo no cuadre en cuanto a domicilios que tenemos dados de alta ante las autoridades, ya sea ante la Secretaría de Economía o ante AGASE, que es la que administra, en este caso, la certificación IMETS, si hay algo que no cuadra, obviamente la autoridad nos hace ahí, a través de ese requerimiento, nos hace ver eso y tenemos que presentar evidencia de lo que conlleva para subsanar dicho requerimiento y a partir de ahí, como comentaba Cristian, otra vez vuelven a correr el tiempo. Entonces, para que la autoridad, si ya no tiene ningún elemento o ninguna duda que derive en un requerimiento, ya programa la visita. Y después de la visita, en caso de que nos encuentre observaciones en la visita, nos puede mandar también esas observaciones para que las subsanemos. Entonces, sí es un procedimiento que de alguna forma conlleva tiempo y justamente lo que buscamos y también es justamente como el objetivo de este espacio, el que tengan presente las empresas que en COMSE tenemos gente preparada en el país para apoyar y sobre todo darles el acompañamiento del cumplir con todos los protocolos de seguridad a fin de que tengan, en este caso, la posibilidad de llegar a solicitar, en este caso, la certificación, obviamente, pues prácticamente ya habiendo previamente validado que cumplen con todo, con todas las evidencias, ¿no? De los estándares de seguridad. Sí, y cada empresa es diferente, entonces nos ha tocado casos de que nos dicen, no, pues nada más tengo estos 4 domicilios y pues se hace el registro y luego te llega un requerimiento por parte del SAT y te dicen, ¿sabes qué? De acuerdo a sistemas institucionales, o sea, a la información que ellos tienen, detectamos que te falta por registrar estos domicilios que tenemos aquí y tú no los estás registrando. Entonces ya checas con la empresa y dicen, es que es un error porque ese domicilio ya lo teníamos dado de baja desde no sé cuándo y hay un problema interno ahí fiscal de la compañía, pero a lo que voy es de que, como dice Paco, ellos revisan la documentación y te van a decir si aparece o no les aparece un domicilio, ¿no? Y hasta nos ha pasado de que en la delegación estatal, por así decirlo, está dado de baja un domicilio y ante el SAT federal no está dado de baja. Entonces ahí hay un tema que también se tiene que arreglar, pero tienes que solucionarlo para poder hacer el registro, si no, no te deja. Arance Ruiz nos pregunta que si una empresa que se dedica al almacenaje, que se encuentra en algún punto de México, por ejemplo, que tiene una bodega en Monterrey, ¿se puede certificar en OEA y en qué rubro entraría? Si tiene, a ver, una empresa que se dedica al almacenaje y se encuentra en un punto en México, bodega en Monterrey, puede certificar, bueno, dependiendo del tipo de operación que sea. O sea, si es como, por ejemplo, la tercerización logística, si es un recinto fiscalizado, no sé, el tipo de empresa. Si es solamente una bodega, pero que no es un importador o no es un exportador o no brinda el servicio de transporte bajo su esquema de operación, bueno, pues habría que revisar muy bien el tipo de negocio que es para ver si aplica a la empresa. No es nada más de que yo tengo una bodega que rento a diferentes empresas, ¿me puedo certificar? No, hay que cumplir con ciertos requisitos. Y esta pregunta va ligada un poco a la anterior, que también es una empresa que es de logística terciarizada, que dice que es una empresa, Omar Flores, donde trabaja es un 3PL y sería de logística terciarizada. Se requiere IMEX para poder ser OEA. Ok, bueno, hay diferentes tipos de 3PL, entonces
CityPad tiene sus requerimientos muy específicos para el área de 3PL, porque en CityPad también pueden aplicar como 3PL bajo ciertas condiciones. Y una condición es que tienen que tocar la mercancía físicamente, que no sea solamente contratación de proveedores, ¿ok? Ni que se haga doble brokering. En el tema del OEA, la tercerización está más enfocada al tema de almacenaje. Nos ha tocado empresas que dicen, no, pues yo nada más tengo 2 plantas en México, pero subcontrato un almacén, una bodega, donde ahí me resguardan y llega producto de importación o sale de ahí producto de exportación. Bueno, para esos casos es la tercerización logística el rubro del OEA. Entonces, habría que analizar otra vez, como dijo Paco, podemos a lo mejor si nos mandan más información, podemos hacerles un tipo de diagnóstico de cuál es la viabilidad de que apliquen o no apliquen y cuáles serían las condiciones que tendrían que cumplir. Janet nos pregunta que en el proceso de certificación, ¿cuáles son los puntos críticos que las autoridades revisan, independientemente de los estándares que se tienen que cumplir? Pues yo creo que eso es lo crítico. Lo más crítico, sin duda, es el cumplimiento de los estándares, ¿no? Es el corazón de la certificación, el cumplimiento de todos los estándares. Sí es importante y aprovecho el comentario, la pregunta que bien nos hacen, es respecto a que muchas empresas, y de alguna forma es importante, de alguna forma acotar, muchas empresas, desafortunadamente, en México, cuando inició todo lo que es el tema de CityPad, muchas, como lo comenté en un principio, ante la obligación contractual que tenía en este caso con clientes en Estados Unidos, los obligan a que cumplan con el CityPad o otro programa. Entonces, muchas empresas solamente estaban motivadas a obtener este tipo de programas simplemente para cumplir con un cliente, no porque realmente tuvieran, en este caso, el objetivo genuino de cumplir con todos los estándares. Y eso, de alguna forma, lo podemos evidenciar en el número de empresas canceladas que tienen en CityPad. Para darles una idea, al año más o menos CityPad cancela alrededor de 280 empresas al año y aproximadamente año con año, entre el 40 y 45% de las cancelaciones que hace CBP es para empresas mexicanas. Y platicando con ellos, pues nos dejan ver que desafortunadamente, y nosotros en las visitas que nos toca hacer a las empresas, vemos que muchas empresas llevan a cabo procesos de simulación. Entonces, de que solamente simulan el cumplir, pero realmente no llevan el compromiso puntual de cumplir cabalmente con todos los estándares. Entonces, ahí sí es importante, de alguna forma, descartar. Si realmente una empresa busca genuinamente el compromiso de incrementar y de poder meter la cultura de la seguridad de las organizaciones y como consecuencia de esa cultura de la seguridad disminuir los potenciales riesgos inherentes que conlleva, yo creo que eso es lo que se está buscando en las empresas. Y no simplemente que nos ha tocado empresas también que nos hablan y, oye, mi cliente me lo pide, lo único dime, aparte de poner camaritas, ¿qué hago? Y no es así, así no va por ahí el tema de el compromiso que deben de tener las empresas para este tipo de programas. Entonces, desde ese momento sí se tiene que analizar bien un cumplimiento genuino, obviamente cabal de todos los estándares, y es lo más importante. Muchas gracias, Francisco. Marlene Montes nos dice que tiene una empresa homologada sus certificaciones, que son una empresa que tiene homologadas sus certificaciones. Entonces pregunta si cuando se renueva la certificación, tanto IVA y EPS como EA, se realiza con el folio de oficio de la homologación. Sí se puede realizar con el mismo folio la homologación. Perfecto. Verónica Bravo nos comenta que si la certificación OEA se puede extender a parques industriales y no solo a empresas individuales. Es correcto. Sí, aplica para parques industriales. Hay varios parques industriales ya certificados. Entonces, obviamente es una ventaja o diferenciación comercial principalmente que ofrece el parque, de que el parque ya cumple con ciertos procesos de seguridad. Pero el que tú te instales en un parque certificado
no quiere decir que en automático vas a cumplir con la certificación. Tú dentro de tu instalación de tu empresa, físicamente, pues tienes que cumplir también con lo que son controles de acceso, documentación, seguimiento, todo lo que conlleva los estándares, ¿no? O sea, el parque industrial está certificado, pero las propias empresas que quieran aplicar a OEA también lo tienen que hacer individualmente, ¿no? Así es, para obtener los beneficios, sí. Perfecto. Nos pregunta también Verónica Bravo que si no tienen OEA, una empresa mexicana fronteriza puede solicitar solamente el CityPad, que si hay, ¿qué factibilidad tiene de obtenerlo? Sí, es correcto. No necesariamente hay que tener los dos programas, aunque dependiendo del análisis de cada empresa, se tiene que ver la conveniencia incluso de ver los beneficios, vamos a decirlo, en doble sentido, ¿no? Tanto en Estados Unidos por CityPad como en México del OEA. Entonces, yo creo que es parte del análisis que se realiza, ¿no? El ver la factibilidad de obtener los dos o la factibilidad de solamente tener el OEA o solamente tener el CityPad. Pero sí, o sea, no se tiene que tener o buscar tener los dos. Cualquiera de los dos, de alguna forma, da beneficios, pero para poder recomendar a una empresa en específico la obtención de uno u otro o los dos, se tiene que hacer todo un análisis pormenorizado para ver ese grado de ventajas que pudiera llegar a tener. Pero sí, ante la pregunta específica de que si pueden solicitar el CityPad aunque no tengan el OEA, la respuesta es que sí lo pueden solicitar sin ningún problema. Muy bien, gracias, Francisco. Nos pregunta Fabricio Agüero que en qué sectores se concentra la mayoría de los OEA y cuántas empresas son las certificadas por este programa, que no entendió si eran 2,000 o menos o se había confundido con los IBA-EPS. Sí, bueno, pues la mayoría son las empresas importadoras exportadoras. Entonces, mostramos ahí un slide donde viene al año pasado, al año 2019, pues cómo está el desglose por tipo de empresa. Hasta el año pasado había 1,010 empresas certificadas. Entonces, ahí, ¿cómo le hago yo para saber cuáles empresas son las que están certificadas? Realmente no hay una manera de saberla. Solamente para las empresas transportistas o socios comerciales, básicamente. Los socios comerciales, sí existe un listado público en la página del SAT, donde tú puedes ver los transportistas, obviamente los que ellos autorizaron a aparecer en ese listado, que están certificados, tú puedes consultarlos ahí, o los agentes aduanales o parques industriales. Pero lo que viene siendo, si yo quiero saber si, pues no sé, Johnson Controls está certificado en el OEA, eso no es público. Eso no hay un listado que te diga, estas son las empresas importadoras, exportadoras que están certificadas. Entonces, dentro del material pusimos ahí un poquito más de 1,010 empresas las que están para contestar la pregunta. Muchas gracias, Cristian. Eduardo Riesco nos pregunta, tiene aquí un problemita y nos comenta que para la plantilla de proveedores nacionales, cuando intenta bajarla a la ventanilla única le da error, que dónde puede conseguirla. No sé si sepamos esto. Bueno, pues habría que revisar ahí qué es el mensaje que le está apareciendo ahí en el sistema, pero igual y si nos manda si me manda por correo electrónico, pues puedo mandarle la plantilla, con gusto. Muchas gracias, Cristian. Y también Eduardo Riesco nos pregunta sobre los proveedores nacionales. Si se deben adjuntar las opiniones positivas y qué pasa si algún proveedor no la ha enviado y ya se tiene que subir la información a la ventanilla única. Sí, bueno, ahí es igual, ¿no? En caso de que, por ejemplo, un proveedor no le envíe la opinión positiva, pero aquí lo que hay que cuidar es que realmente esté al corriente, ¿no? Además de que si envían, en este caso, incluso hay empresas que ya por política tienen a bien estar exigiendo que mensualmente les estén mandando, en este caso a las empresas, la opinión positiva. Si hay un proveedor que no la ha enviado por X o Y circunstancia, nada más cuidar y preguntarle a esa empresa que si va al corriente, en este caso de sus obligaciones fiscales. Sabemos hoy en día que en México, a través de diferentes esquemas, la autoridad ya nos deja, en este caso a los contribuyentes, esa obligatoriedad de estar haciendo, de alguna forma, verificando que todos nuestros asociados o socios de negocio estén o vayan al corriente, a fin de que no nos puedan nosotros a perjudicar en la gestión de cualquier trámite. Entonces, en ese sentido, sí es importante, más que si le ha mandado o no la opinión, es cuidar que realmente vaya al corriente
de sus obligaciones fiscales. Janet nos aclara que había hecho una pregunta anterior que ya se respondió, que cuáles eran las exigencias y los estándares que había que cumplir. Y ella aclara que está en una agencia aduanal que está certificada en OLA y sí cumplen con los estándares. Que su pregunta iba dirigida más a las exigencias que pueden tener la autoridad a comparación del OLA, ya que en ambos casos se cumplen los estándares. Bueno, aquí es importante aclarar que la certificación de OLA, pues es una certificación privada, no es una certificación de la autoridad como en este caso. Supongo yo, sin conocer a fondo, que debe estar muy parecido a los estándares o los criterios que ellos revisan. Aquí lo importante, no podría decirle si ya está cumpliendo con OLA y si ya está cumpliendo con OEA. Entonces, más bien sería que ellos hagan un comparativo en cuanto a los estándares del OEA y sobre todo también, como comenta Paco, no nada más los estándares, todo el tema de documentación, de cumplimiento fiscal, aduanero, todo eso se tiene que revisar y para poder ver qué porcentaje de avance tiene la empresa ya para la certificación de OEA. Romualdo Garza Iglesias nos dice que son una empresa que surten equipos especializados en seguridad a gobiernos estatales y federales y pregunta que si convendría que se certifiquen como OEA. Ellos importan y están en el padrón y están apoyados por una agencia aduanal. Pues de hecho, la gran mayoría de los beneficios del OEA son para importadores. Entonces, yo creo que sí, si eres un importador que de alguna forma estás usando continuamente las aduanas para todas tus importaciones, el mayor cúmulo de beneficios de OEA en México es para importadores. Entonces, yo creo que ahí sí radica, obviamente bajo análisis más exhaustivo de cuántas operaciones realizas, etcétera, ya se pudiera de alguna forma considerar ese análisis de viabilidad, ¿no? De la conveniencia o no de estar en este tipo de programas. Pero de entrada te puedo comentar que el mayor cúmulo de beneficios es justamente para importadores, para que puedas despachar más rápido, para que en caso de que entres en un supuesto de cancelación del padrón, no te cancelen y puedas de alguna forma subsanar rápidamente. En caso de que entres en uno de los supuestos que platicamos de PAMA, pues no te levanten PAMA y subsanes en caso de alguna situación, etcétera, ¿no? Son muchos beneficios. Entonces, en ese sentido, de entrada la recomendación es sí, pero bueno, sujeto a análisis para ver la viabilidad, ¿no? Y nos pregunta alguien que siendo un recinto fiscalizado, ¿qué beneficios tendrían? Mira, aquí el tema, y qué bueno que hacen esa pregunta, el tema de muchas empresas no es tanto beneficios, por ejemplo, de los socios comerciales, es una pregunta muy frecuente que hacen, por ejemplo, los transportistas, los agentes aduanales, los recintos fiscales o fiscalizados, etcétera, parques industriales, como ya ahorita también hubo una pregunta. Esas empresas, más que un beneficio per se en sí mismo, es justamente la ventaja competitiva que te da para con las empresas que cuentan con este tipo de programas y que buscan asociados comerciales que ya cumplan. Entonces yo creo que el visualizar esa ventana de oportunidades comerciales que se les presenta a los socios comerciales cuando tienen este tipo de programas, yo creo que de entrada sería, desde mi punto de vista, la mejor ventaja que tiene este tipo de socios comerciales. Sí, como si me permites, Paco, también ampliar un poquito, como ahorita lo comentaste, los beneficios principales son para los importadores, principalmente los importadores. Entonces, los transportistas, recintos fiscalizados, parques industriales, realmente no tienen beneficios operativos aduaneros como lo tendría un importador, pero como lo comentábamos, es básicamente el beneficio comercial de que tú puedas ofrecer esa diferenciación a tus clientes. De hecho, por eso está listado en la página del SAT, que es el beneficio más atractivo que puede tener un transportista, por ejemplo, de que se metan y puedan ver en el listado de que está su empresa considerada como una empresa confiable por el gobierno de México, ¿no? Entonces, es el beneficio principal. Y era también la razón por la que en años anteriores, desde que nació cuando nació como NEC, solamente pagaban los importadores exportadores. Los transportistas, agentes aduanales no pagaban ni un solo peso de inscripción. A partir de este año ya se les incluyó que tienen que estar pagando, pero también era por la misma razón, porque ellos básicamente no tenían beneficios operativos aduaneros otorgados por la aduana, básicamente.
Al final del día, estar certificado en OEA ayuda y reduce revisiones y facilita la operación aduanera de las empresas, ¿no? Tanto para la que tiene las operaciones directas de comercio exterior, tanto como los aliados y los socios comerciales de estas empresas, porque a los aliados y a los socios les da una competitividad mayor en este sentido. Nos preguntan si podemos compartir las presentaciones. Yo creo que sí. Sí, sin y problema. También si está grabada y podemos compartirles la grabación. Es correcto, sí. De hecho, se va a compartir la grabación. Por ahí yo creo que la vamos a subir a YouTube y les mandaríamos la liga sin problema. Por lo pronto son las preguntas que hemos tenido. Yo darles las gracias a Francisco y a Cristian de parte del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, también de COMCE Noreste, de COMCE Nacional y de COMCE Bajío, por supuesto, que han sido nuestros expositores esta tarde. Y pues son unos expertos que llevan muchos años en esto, que conocen muy bien los temas de operación aduanera y de la facilitación, que pueden ayudarlos a hacer este análisis rápido, como decía Francisco, el análisis rápido para saber si son susceptibles de calificar para OEA o no. Muchas gracias. No sé si quieran hacer un comentario final, tanto Cristian como Paco. Bueno, si me permites, Paco, bueno, pues agradecerles nuevamente su participación, la confianza que tienen en nuestro organismo como COMCE, y pues también reiterarnos a sus órdenes en todo el tema de certificaciones, tanto de CITIPAT como OEA. Como bien comentaba ahorita Pilar, pues tenemos muchos años en esto, hemos ayudado a certificar a muchísimas empresas en México, tenemos mucha experiencia en validación, etcétera. Entonces, es el valor que les podemos otorgar nosotros como asesores, como organismo, a que lleven sus procesos de una manera más eficiente. Entonces, ahí tienen nuestros datos, tanto los de Paco como los de un servidor, y estamos para servirles en todo lo que refieran en estos temas. Gracias. Sí, igualmente me uno a lo que comenta Cristian. Yo creo que es importante el que nos visualicen como una alternativa seria para la implementación de este tipo de programas. Conlleva mucho compromiso, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y yo creo que en COMCE tienen un aliado justamente para llevar a cabo todo el proceso de la implementación de buena manera de este tipo de programas, ¿no? Ya sea el operador económico autorizado o CITIPAT, en caso de que así lo requieran las organizaciones. Y como ya lo comentamos, les podríamos hacer un análisis de factibilidad sin costo, simplemente a medida que tengan un comentario, una sugerencia de nuestra parte, obviamente analizando la operación de la empresa y estar en posibilidades de que tengan una opinión por parte de nosotros a fin de que ustedes con ese elemento puedan sopesar, vamos a decirlo así, la factibilidad o viabilidad de la implementación de este tipo de programas. Sin más, agradezco mucho su participación, quedamos a sus órdenes y muchas gracias a Cristian y a Pilar. Gracias a ustedes y les compartiremos la liga de YouTube a todos ustedes también. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Cristian. Buena tarde a todos ustedes por haber atendido este webinar. Hasta luego. Hasta luego, buen día.